que igual esperabais a Pilar, que es la que normalmente os hace el soporte del curso. Yo soy Daniel Cunel y voy a esta semana que está Pilar de vacaciones, la voy a sustituir en el curso en el máster de asesoría fiscal, ¿vale? La semana que viene creo que empieza ya y, bueno, igual algún día puntual me compaginaré con ella para un día dar el soporte ella y otro día lo daré yo, ¿vale? Bueno, ante todo, os he preguntado, espero que haya ido bien todo el verano, que haya ido bien el verano y ahora ya a empezar el curso otra vez con fuerzas, con fuerzas y con ganas. Bueno, antes de nada, si queréis hacer cualquier consulta o necesitáis cualquier cosa, mi mail es daniel@cunel.es, sencillo. Me podéis escribir o a Pilar, que aunque esté de vacaciones, creo que lee también el correo. Cualquier cosa que necesitéis, estoy yo o está Pilar, perfectamente, ¿vale? Bueno, pues nada, hoy empezáis, después de vacaciones, empezáis con Antonio García, que os va a dar el módulo de infracciones y sanciones. Y nada, espero que vaya bien la tarde, que aprendéis mucho y luego al final de la sesión me volveré a conectar para despedirme, ¿vale? Bueno, Antonio, te dejo y cualquier cosa estaré por aquí, por atrás, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Daniel. Muy bien, hasta otra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Antonio García Gómez, profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Zaragoza y voy a ser el encargado de impartir, como en ediciones anteriores, el módulo de infracciones y sanciones del máster de asesoría fiscal. ¿De acuerdo? Este es un módulo que, bueno, que creo que puede resultar interesante para la formación en derecho tributario o en asesoría tributaria y que requiere una serie de conocimientos de otras partes del derecho tributario, porque lo que pretende fundamentalmente, o lo que pretendo, es enseñar cómo se tipifican las distintas infracciones en el ámbito tributario, que son prácticamente comunes a todo el sistema fiscal, y cómo se cuantifican, primero cómo se identifican y luego cómo se cuantifican las sanciones correspondientes a esas infracciones. ¿De acuerdo? Entonces, a eso básicamente vamos a dedicar el módulo en estas 4 sesiones que 4 sesiones creo que son que vamos a tener y que luego al final para que al final del módulo habrá un examen sobre lo que hayamos visto, aquellas cuestiones esenciales que hemos visto en este módulo. Para empezar, deciros que vosotros el sistema que voy a seguir y el que disponéis de un material es sencillo, es decir, hay unos PowerPoint con los contenidos básicos. El otro contenido básico, aparte del PowerPoint, es la Ley General Tributaria. O sea, básicamente con los PowerPoint que tenemos, que tenéis ya a vuestra disposición, los que voy a seguir en estas clases, y la Ley General Tributaria, que la tengo aquí, y os animo a que la tengáis siempre delante para este módulo, la Ley General Tributaria o al acceso en vuestros ordenadores. Eso es lo que vamos a ver. Ley General Tributaria y la normativa y los PowerPoint que os doy. Y luego una serie de casos prácticos que vamos a ir resolviendo fundamentalmente en clase sobre los aspectos más importantes del régimen de infracciones y sanciones. Y esos casos prácticos que, insisto, iremos haciendo a lo largo del módulo, sobre esos casos prácticos o un caso práctico similar será lo que forme parte de ese examen final, al que, por supuesto, podéis asistir con todo tipo de materiales. Los apuntes, los PowerPoint, la ley, lo que queráis. ¿De acuerdo? Será simplemente hacer un caso práctico similar a los que vamos a ver en estas sesiones. Bueno, yo estoy acostumbrado a dar clases, este tipo de clases, de sesiones online, pero para el manejo del módulo, para el manejo de las explicaciones, insisto que básicamente vamos a utilizar esa ley, esos PowerPoint y ese documento en PDF con casos prácticos.
eso y un boli y un papel para ir resolviendo es todo lo que necesitaremos, ¿vale? Y claro, a mí me gustaría que me interrumpierais cada vez que queréis hacer una pregunta. Claro, esto en clase es mucho más dinámico, como podéis llamar, en clase presencial, quiero decir, es mucho más dinámico porque me muevo entre vosotros, sois 8, os puedo requerir en alguna cosa sobre la que esté hablando, podéis intervenir de una manera más directa, más dinámica, pero claro, aquí me estoy viendo yo en este momento en la pantalla del ordenador. Sé que vamos a utilizar el chat para cualquier cosa que queráis. A mí me gustaría que esto fuera más interactivo, es decir, que me preguntaseis, básicamente, porque eso es lo que espero de vosotros, que tengáis dudas, que preguntéis, que lo hagáis más dinámico, porque si no, ya se me hace duro hablar a un auditorio que solamente está ahí para escuchar, pero ya si tengo que hablar una pantalla de ordenador donde básicamente me veo yo, todavía se me va a hacer mucho más duro. Entonces, me gustaría que esto fuera más interactivo. Entonces, insisto, ahora no podéis tener los micrófonos activados, porque, bueno, ahora ni más que cuando queráis intervenir, porque el micrófono activado, como sabéis, si estuvierais todos, pues habría muchas interferencias y no se oiría bien. Yo espero que, por lo que las pruebas que he hecho con Daniel, se me oye bien, o al menos él no tenía problemas. Si veis que no se oye del todo bien, puedo subir el volumen, o si se oye con interferencias lo puedo bajar, eso como me digáis. Pero sí me gustaría que, insisto, no solo a través del chat, sino que intervengáis y que yo os doy permisos para, no solo quito el micrófono, sino la cámara para veros. Quiero decir que así no me siento tan solo mirando la pantalla del ordenador. Yo veo ahí una serie de nombres, pero no os veo las caras. Entonces estaría bien conocernos, ¿de acuerdo? No solamente verme yo, sé que me estáis viendo, sino que independientemente de que activéis los micrófonos, si queréis activar en algún caso la cámara, eso ya depende de vosotros, pero sí me gustaría que cuando habléis, pues veros, no solamente oíros, sino veros. No hay problema, si solo queréis que os oiga, os oigo. Pero insisto que me gustaría que esto fuera más interactivo y no tengáis ningún problema, no solo en ponerlo por escrito, porque además, para hacer preguntas o tal, casi es mucho más sencillo que las hagáis directamente. Decís que quiero hablar, desactivo el micrófono, incluso la cámara, si os parece, a mí me gustaría, y así os voy conociendo, y compartimos esta sesión, este módulo, de una manera más cercana. Si no, acaba siendo... es que, claro, no tengo feedback, no sé si me estáis entendiendo, si no me estáis escuchando, si me estoy hablando de una pared, ese es el problema que tiene este tipo de enseñanza, ¿no? Entonces, por eso, en ese sentido, aparte de que os animo al chat, os animo a que, pues eso, si queréis en toda la sesión o el rato que os parezca, esté la cámara activada para veros o para que preguntéis y insisto, hacerlo de una forma dinámica. ¿De acuerdo? Entiendo que me habéis entendido, ¿vale? Insisto que os animo a que participéis, a que me interrumpáis y a que hagáis cualquier tipo de cuestión, de matiz a lo que digo, si no lo habéis entendido, si no se me entiende, lo que sea. ¿De acuerdo? Creo que ha quedado explicado cuál es el objetivo del módulo, la mecánica del módulo, que eso es lo que quería hacer al principio. Y si os parece, vamos a abordar ya la primera de estas sesiones. Vamos a empezar a hablar de contenidos, ¿de acuerdo? Claro, insisto que, o algo que quiero recalcar, como os he dicho antes, es que vamos a hacer casos. Y los casos vamos a hacer en estas sesiones, casos prácticos. En esta primera sesión es donde a lo mejor trabajamos menos, en el sentido, vamos a hacer un caso al final, pero tengo que avanzar contenidos. Cuando necesito avanzar contenidos para que podáis hacer casos prácticos donde yo ya he explicado algo, ¿de acuerdo? Por eso que os pido esta primera sesión, si os pido cierta dosis de paciencia, ¿vale? No es que no vayamos a hacer casos prácticos, sino que en la primera sesión tengo que avanzar materia para poder después solventar los problemas que nos plantea en la práctica un módulo como este, que ya os digo que tiene un contenido eminentemente práctico. Hay cuestiones que
que sí nos escapan a la práctica y que pueden ser más teóricas, pero su contenido es esencialmente práctico. Vamos a ver básicamente el régimen de fracciones y sanciones y al final del módulo datos, una pequeña referencia, no tenemos tiempo además, al delito fiscal. Una cuestión breve, ¿no? Pero esa es la segunda. Bueno, comenzamos. A ver. Me imagino que todos veis bien la pantalla, veis bien la documentación y a mí me escucháis, así que yo mientras no me digáis otra cosa, sigo. Lo primero de todo, vamos a ver, y en este momento que sé que ya lleváis muy avanzado el máster de asesoría, ya os podéis dar cuenta que en la normativa tributaria, en la legislación tributaria, el sistema fiscal básicamente descansa en un conjunto cada vez más ingente de obligaciones y deberes por parte de los obligados tributarios. Es decir, cada vez hay más obligaciones y deberes que tienen que hacer los obligados y la administración se limita poco menos que a una verificación, comprobación, pero las funciones de liquidación y de declaración están en los obligados. O sea, por tanto, se han multiplicado por X ese conjunto de obligaciones y deberes por parte de los contribuyentes, hablando en genérico de los obligados tributarios. ¿Qué hace eso? Que los incumplimientos hay que tratarlos. El ordenamiento tiene que dar una respuesta adecuada a los diferentes incumplimientos que la normativa de obligaciones y deberes que la normativa impone a los contribuyentes. Y hay que graduar esos incumplimientos. ¿De qué forma? No todos, algunos incumplimientos de obligaciones tributarias darán lugar a infracciones, pero no todos, sino que la respuesta al ordenamiento va a ser diversa y es distinta. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante tenerlo desde el principio claro. No todo incumplimiento de un deber tributario constituye infracción. No todo incumplimiento de una obligación tributaria constituye infracción. Muchas sí, pero no todos. Y eso es una de las cuestiones complejas y muy importantes en un módulo como este. Y muy importantes para un asesor fiscal. Distinguir la reacción del ordenamiento a los incumplimientos de los deberes tributarios. Yo aquí os he puesto un ejemplo. Esto de cuestiones, a ver, ya me gustaría que hubierais visto la recaudación, me imagino que a lo mejor no lo habéis visto todavía, porque otras veces viene detrás de las infracciones. Pero sí algunos conocimientos de gestión sé que tenéis. Insisto que me gustaría que hubiese visto también recaudación. No sé si este año ha sido así, pero me temo que... Bueno, os pongo ahí una serie de incumplimientos. Contribuyente que recibe liquidación del impuesto X con su carta de pago y no paga en el plazo establecido. ¿De acuerdo? Contribuyente que recibe una liquidación del impuesto X con una carta de pago y no paga en el plazo establecido. Ese contribuyente tiene una liquidación tributaria notificada oportunamente y cuyo plazo voluntario, el que es establecido, lo deja pasar sin pagar. Hay un incumplimiento de pago de una obligación tributaria. Claro, ese es un incumplimiento. Que no tiene que ver con el segundo. Contribuyente que presenta en plazo una autoliquidación a ingresar del impuesto X, pero no la paga. Tiene que ver y no tiene que ver. Es decir, un contribuyente que cumple en plazo con la autoliquidación, pero no la paga. Solo presenta la autoliquidación sin ingresar. Y es a ingresar. Tercer supuesto. La administración comprueba la autoliquidación por un impuesto que fue presentada en plazo por el contribuyente. ¿Y qué hace? Verifica, ve que es incorrecta, rectifica los elementos no declarados o los que encuentre que han sido maltratados desde el punto de vista de la liquidación y del procedimiento de comprobación, el que sea, de inspección o de gestión, sale una liquidación provisional a ingresar y se la notifica, porque ha detectado en su día un incumplimiento. Otro supuesto, regularizaciones espontáneas, es decir, aquellos contribuyentes que, fuera de los plazos establecidos, son conscientes de que no han cumplido correctamente, su autoliquidación era incompleta, no la presentaron estando obligados, etcétera, etcétera, y ahora regularizan. Regularizan espontáneamente fuera de plazo. El ordenamiento le va a dar a esa regularización de un incumplimiento una respuesta. ¿Veis? Unos son problemas de pago, otros no son problemas de pago, y
Uno se va a responder con infracciones tributarias, porque el ordenamiento tipifica ese incumplimiento como infracción, y otros no. Fijaos, por eso digo que lo primero que hay que saber es distinguirlos, y en eso de eso nos vamos a ocupar en este módulo. El contribuyente, de esos 4 que tenéis ahí, en realidad, solo el tercero claramente da lugar a una infracción. ¿Vale? Solo el tercero claramente da lugar a una infracción tributaria tipificada como tal en una ley y sancionada con una sanción tributaria, no con otra acción del ordenamiento, porque los demás, en los primeros casos simplemente va a poner en marcha un procedimiento de recaudación. Se trata de incumplimientos de pago, no hay ninguna infracción. La reacción de la ley, del ordenamiento jurídico, es despachar la ejecución, es decir, vamos a poner en marcha la recaudación, vamos a cobrar lo que no hemos cobrado, pero no hay ningún incumplimiento de otro tipo, solo es de pago. Tercero sí, porque han descubierto una declaración errónea, incompleta, elementos no declarados, por tanto una infracción, y que ha sido la administración la que la descubre con un procedimiento. Ahora voy con María. Y la renovación espontánea sería, la regularización espontánea sería, pues eso, esos que presentan fuera de plazo y que al final tienen que pagar recargos. Dice María, por ejemplo, el que no paga en plazo no tendrá que abonar interés de demora. Sí, pero esa reacción no es una infracción tributaria. El que no paga en plazo, lo normal, claro, precisamente, ¿qué es lo que persigue el interés de demora? Y a eso vamos a ir enseguida también. El interés de demora tributario, por eso me interesaba el tema de la recaudación, aunque lo habéis visto seguramente en gestión. El interés de demora tributario es un instrumento legal que está en el ordenamiento jurídico tributario que lo que pretende es resarcir al acreedor, normalmente a la administración si es la acreedora, pero también al contribuyente si es el acreedor del contribuyente, por el retraso, por no haber cumplido, por pagar tarde, por todo esto. Entonces, el que no paga en plazo no tendrá que abonar, claro, salvo que se lo quite la ley. Pero eso no es una infracción tributaria. La infracción tributaria es un incumplimiento tipificado y sancionado en la ley y que tiene que ver con el derecho sancionador. Simplemente el que tarda en pagar es una reacción del ordenamiento que dice, bueno, usted es un acreedor que cumple tarde o que no ha cumplido, pagará intereses, punto, pero no es una infracción. Es decir, si lo veis en el, no toda situación donde haya habido una falta, un incumplimiento, una actuación indebida, para entendernos, vamos a hablar como en un lenguaje no jurídico. No toda actuación indebida de un ciudadano es un delito. ¿De acuerdo? Solo son delitos aquellos que el código, aquellas acciones indebidas donde el reproche de la sociedad, en este caso tipificado en una ley porque los políticos lo han decidido así, porque el Parlamento lo ha decidido así, más que los políticos, el Parlamento lo ha decidido así, y que un comportamiento indebido de un individuo se estima por parte de la sociedad a través de representantes legítimos que tiene que estar en un código que tiene que ser sancionado con la máxima sanción, que es el derecho penal, el derecho sancionador en su máxima expresión. Y lo incluye en un código, en el Código Penal. Y por lo tanto la respuesta ha de ser penal. Pero no toda acción indebida está en el Código Penal, porque no es un delito. Puede ser una infracción administrativa o puede no ser nada. Un reproche moral. ¿Qué mala persona? Vale, pero de qué mala persona o condenado por asesinato hay un desvalor de lo injusto que es el que tiene que decidir el legislador de turno. ¿Cuál es la respuesta? Pues esto pasa un poco igual. Es decir, de cada incumplimiento, el derecho decide qué acciones tiene un reproche sancionador del derecho sancionador, una pena, y cuáles otras el ordenamiento responde con un recargo, con un interés, porque es un resarcitorio, o con un requerimiento de lo que sea, o con nada. Y de eso nos vamos a ocupar. ¿De acuerdo? A nosotros, porque ese primer caso que vamos a hacer hoy lo haremos al final del módulo. Al final del módulo no, al final de la explicación de hoy. Haremos un caso que pretende precisamente que sepáis ya desde el principio distinguir cuándo se sanciona, cuándo hay interés, cuándo hay recargo, cuándo no sé qué. Eso es lo que... Porque nosotros, este módulo de lo que va es solo de las infracciones y sanciones, distinguiéndolo de lo demás, de los recargos, de los intereses, básicamente los recargos y los intereses, y son las otras reacciones que hay, ¿vale?
Esto viene muy deprisa, porque insisto que este modelo quiere dar un contenido práctico, pero no puedo pasar de puntillas, algo tendré que decir, para que entendáis esto. A ver, el ilícito tributario, es decir, digamos el derecho penal tributario, el derecho sancionador tributario. Como os decía antes, ese ilícito, la respuesta ante una actuación ilícita puede estar, cuando ya digamos que interviene el derecho sancionador, esa respuesta a su vez puede ser administrativa o puede ser penal, porque son manifestaciones del derecho de castigar de un Estado. Quiero decir que podemos decidir cuando una infracción se castiga con una multa y lo hace directamente la administración, y cuando una infracción se comete en un delito, en este caso delito fiscal, y será un juez el que tiene que determinar si existe o no, y la sanción será penal, incluso con cárcel. ¿De acuerdo? Pero ambos son manifestaciones del ilícito tributario, de un derecho sancionador tributario. La respuesta penal o la respuesta administrativa. Lo único que tiene que decidir el legislador de turno es cuando la respuesta será en un sitio o en otro. Es decir, cuando una infracción, cuando el que no declara, el que oculta datos para que lo entendáis, el que oculta datos en su IRPF y falsea en la declaración una serie de datos, resulta que le pillan, le descubren. ¿Cuándo? Eso es una infracción tributaria clarísima. Bueno, pues cuando la respuesta está en el Código Penal y es un delito fiscal, o cuando la respuesta se queda en el ámbito administrativo. Y el legislador en este caso ha decidido que las defraudaciones que no superen 120.000 euros se quedan siempre en el ámbito administrativo. Las que lo superen pueden ser penales, pueden ser un delito fiscal. Uno lo decide el juez, el otro lo decide el inspector de Hacienda. Uno en el ámbito administrativo, penas nunca de cárcel, el otro lo tiene que imponer un juez. Las penas pueden ser de cárcel. Entonces, ¿qué decimos? ¿Que solo hay un umbral de punibilidad en función de la cuantía defraudada? No. Eso es lo que dejo claro desde el principio. Si es verdad que solo si se defrauda mucho se comete delito, dicho así, es verdad, pero no cuando se defrauda mucho se comete siempre delito. Quiero decir que para que una vez que se ha defraudado más de 120.000 euros, para que haya una respuesta penal y se cometa delito fiscal, hace falta más cosas. Que sea intencionado, que no sea sin querer, ¿vale? Que sea intencionado, que haya dolo específico, no que sea una mera imprudencia. Y una vez decidido eso, digamos, una vez que el legislador, para empezar, que tiene que haber esa imprudencia intencionada, ¿no? Pero una vez que el legislador decide cuándo hay delito y cuándo es infracción administrativa, las diferencias entre infracción y delito son muchas. Primero, la responsabilidad subjetiva, lo que he dicho. Una es dolosa, la otra basta la mera imprudencia. Pero luego, los efectos de la regularización. Para evitar el delito, si lo hemos cometido, nos exigen muchos más requisitos, no solamente hay que pagar, sino que hay que arrepentirse, hay que pagar también los intereses, que para evitar una infracción administrativa que bastaría una regulación normal. ¿De acuerdo? Y la prescripción también es distinta en un caso o en otro. Es decir, una vez que el legislador de turno decide esto es infracción y esto es delito, después el régimen jurídico de las infracciones y de los delitos son distintos. Y también en el ámbito fiscal. Por tanto, no vale decir a partir de 120.000 delito y menos no delito. Eso sirve, pero no siempre defraudando 300.000 va a ser delito, porque como no demostramos el dolo y como no concurran otra serie de elementos, está mucho más reforzada la tipicidad, la legalidad, es mucho más difícil condenar por delito que por infracción, es muchísimo más sencillo. Basta entender que ha sido imprudente y que no se ha declarado correctamente para que haya infracción. Para que haya delito hace falta un plus, ¿de acuerdo? Por tanto, insisto, una vez decidido primero que se castiga por aquí, que se castiga por aquí, las diferencias son sustanciales. Pero hay un sustrato común. Por eso los principios de culpabilidad, de responsabilidad, de tipicidad, de todo esto se comparten. Matizados, pero se comparten. Las infracciones tributarias han existido de siempre. Lo que pasa es que en épocas, digamos, muy antiguas, estaban vinculadas a la inspección. O sea, no existía como tal un régimen de infracción y sanción, sino que en la inspección te descubrían y había un expediente sancionador añadido, que lo ponía el propio inspector. Y el expediente podía ser de defraudación, de ocultación, dependiendo de lo grave que fuera tu comportamiento. En los últimos tiempos, ya desde la legislatura 63 hacia ahora, poco a poco se ha ido desvinculado la infracción de la inspección. Es decir, ahora
hablamos de infracciones como un título aparte de la Ley General Tributaria sometido a principios distintos. Hablamos de derecho sancionador, no de un mero expediente. Insisto que esto lo pasaré un poco más deprisa. La normativa la tenéis ahí. Lo que vamos a estudiar básicamente es eso. La Ley General Tributaria, artículos 178 a 212 y el reglamento de desarrollo, que es el reglamento sancionador. Pero bueno, básicamente estudiaremos la ley. Fijaros, ¿por qué estudiamos unas infracciones, las de la Ley General Tributaria, que están en esos artículos? Porque esas son las que se aplican en todo caso. O sea, es verdad que algún impuesto tiene una infracción específica, pero todas estas son comunes a todo el sistema fiscal. Está en la Ley General Tributaria, que tiene aplicación vis expansiva a todos los impuestos y a todas las administraciones, la local y la autonómica. Lo único que queda fuera de la Ley General Tributaria de estas infracciones son las de contrabando, las infracciones de contrabando que tienen su propio rollo, las tienen su propio régimen, y las catastrales. Todas las demás son las que vamos a estudiar. Por eso digo que son comunes. Pasamos. ¿Cómo se configura la potestad en la ley esta de Ley General Tributaria vigente, el nuevo sistema de infracciones y sanciones? Bueno, tampoco os quiero liar, pero ni agobiar con estas cuestiones que sí que son más teóricas. Os decía, las infracciones estaban vinculadas tradicionalmente a la inspección. Bueno, pues hay que darle una apariencia jurídica diferente. Es decir, si estamos hablando de derecho sancionador, ahora la Ley General Tributaria tiene su propio título, es decir, la Ley General Tributaria dice que una cosa es la gestión y la aplicación de tributos que responden al deber de contribuir, que están en unos títulos, otra cosa es la recaudación, que está en otro título, otra cosa es la revisión, que está en otro título, y otra cosa son las infracciones y sanciones. Porque esa potestad sancionadora de la Administración tiene sus propios principios. En realidad, el hecho de que la Administración te pueda poner sanciones, te pueda poner penas, aunque no sean privativas de libertad, solo existe porque es inviable un sistema donde todo esto lo hiciera el juez. O sea, lo ideal en un sistema puro, desde el punto de vista jurídico, es que esto tiene que ir siempre a un juez, a una jurisdicción específica, que es la que sancionase también por lo tributario. Pero claro, como esto es inviable, pues lo más grave, los jueces, delitos fiscales, lo menos grave, la inspección y la gestión, administración. ¿De acuerdo? Por eso se queda ahí. Pero hay que dar una apariencia, una juridicidad parecida a lo que es un derecho sancionador. Y por tanto, se establece una serie de principios, se desvincula del resto de la deuda tributaria. Ahora, cuando se habla de los componentes de una deuda tributaria, que vosotros eso lo habéis visto en algún sitio, si no en recaudación, los componentes de la deuda tributaria son la cuota, los intereses y los recargos, pero no las sanciones. La sanción es otra cosa. Si ha habido un incumplimiento, una sanción. Solo tiene en común con la gestión que en recaudación. O sea, si la sanción no la pagamos, ahí interviene la recaudación. Pero los principios no tienen nada que ver, son distintos. Y responde a su propia configuración como infracción. Es un deber que está tipificado en una norma y que da lugar a una sanción administrativa de la que hay que ser culpable, basado en presunción de inocencia, los principios propios del derecho sancionador, ¿de acuerdo? Aunque vamos a ver que el reproche es mucho más sencillo que en el caso del delito. Así se configura en la ley de 2003 y, insisto, se nota que ya se desvincula, al menos formalmente, de la norma tributaria, o sea, de la deuda tributaria, en cosas tan sencillas como que en el caso de las sanciones, pues lo que digo, hay que poner un procedimiento específico para imponer una sanción, no lo hace directamente el inspector, hay que haber un procedimiento sancionador, con todas las garantías. No se puede imponer automáticamente como un recargo. Segundo, no devenga interés de demora, por ejemplo, las sanciones, hasta que no sean firmes en vía administrativa. Si yo no estoy de acuerdo con las sanciones y las recurro, no me devenga interés de demora. El resto de las deudas tributarias, sí. O sea, tiene principios distintos, propios del derecho sancionador. Eso se consigue con... Veremos que otras cuestiones son más formales que reales. Y luego, ahí tenéis todo el elenco, artículo 178, de principios que inspiran la potestad sancionadora administrativa, en el ámbito de la administración tributaria. Legalidad, claramente. Tiene que estar en una ley, pero no una ley en el sentido absoluto. ¿Por qué? Porque cabe el reglamento. Es decir, es reserva de ley ordinaria, no hace falta una ley orgánica como en el derecho penal, ¿vale? Basta ley ordinaria para las infracciones tributarias, pero además cabe cierto desarrollo reglamentario. De ahí está el Real Decreto que hemos visto. Pero evidentemente la tipificación de la infracción tiene que estar en la ley, básicamente la Ley General Tributaria. Principio de tipicidad. Tiene que estar claramente descrito el tipo, su sanción y los criterios que se aplican. Es más, a veces nuestra ley actual, la Ley General Tributaria, es excesiva en este rollo de la tipicidad, en esta cuestión
que es también un poco peleaguda, porque no se quería, claro, básicamente los estudiosos de derechos sancionados siempre han dicho, hombre, es muy importante que la ley lo diga todo, para que el inspector de turno, el órgano de gestión de turno, no tenga capacidad de maniobra, no tenga cintura, es decir, le digan, esta es la ley, el tipo es este, la sanción es esta, y estos son los criterios. No dejándole mucho margen de discrecionalidad al que decide cuál es la infracción. Y que esté todo tipificado en la ley. ¿Qué han conseguido actualmente? Que ha habido algún exceso de tipicidad tan grande que en algunos casos se llega a sanciones absurdas. Porque está todo puesto allí y que el órgano de la administración que tiene que sancionar ya no tiene margen de maniobra para evitar a lo mejor una sanción que puede ser desproporcionada. Eso lo veremos en algún caso concreto. Principio de proporcionalidad, pues bien, tradicional en el ámbito sancionado. La sanción tiene que ser proporción al desvalor de la acción, a la infracción cometida. Vale. Principio de irretroactividad. Bueno, tradicional en derecho sancionado. Esto sé que muchos habéis hecho ADE, pero algunos habéis hecho derecho. Bueno, pues son principios más conocidos o más fáciles de recordar para los juristas, ¿de acuerdo? ¿Pero qué significa el principio de retroactividad? Bueno, que la norma sancionadora no puede aplicarse con carácter retroactivo, no puede aplicarse hacia atrás, precisamente porque es una norma sancionadora. Otras normas sí, basta con que lo diga una ley para que se aplique hacia atrás. El problema lo tenemos con la norma sancionadora que nunca puede ir hacia atrás, ¿de acuerdo? No se puede aplicar con carácter retroactivo, lo prohíbe el artículo 9.3 de la Constitución. Por la misma razón que la norma sancionadora nunca puede ser retroactivo, incluida la de los recargos, dice la ley, el artículo 10 de la Ley General de Tutela nos dice que las normas sancionadoras y las de los recargos se aplica el principio de retroactividad de la norma favorable. Es decir, cuando la norma anterior, cuando la norma nueva, mejor dicho, es más favorable que la pasada, es decir, hay una reforma legislativa donde el nuevo régimen de infracciones es más favorable que el que tenemos, si hay infracciones que todavía no son firmes, o sanciones que todavía no son firmes porque las hemos recurrido, se aplicará ese principio de retroactividad de la norma favorable. Es decir, que la norma que tenemos ahora la aplicaremos hacia atrás si es más favorable que la que teníamos antes, solo en ese caso. Tanto en recargos como en sanciones. Son principios siempre favorables al reo. Eso decían los penalistas, bueno, pues son principios favorables al infractor. ¿De acuerdo? Principio de retroactividad nunca podemos aplicar hacia atrás. Es decir, si hoy en día cometemos una infracción y en ese momento no está tipificada como infracción, aunque se tipifique después, no se nos puede aplicar. Punto. 2. Si resulta que hemos cometido una infracción que tiene X de sanción, se reforma la norma, la hemos recurrido, se reforma la norma y resulta que le rebajan la sanción, nos van a aplicar esa rebaja. Porque si no es firme la sanción, nos la van a aplicar. Principio de retroactividad de norma favorable sancionadora, aplicable también a los recargos. Y, vale, los últimos dos principios que estaban ahí es el principio de concurrencia, o no concurrencia, y el principio de responsabilidad subjetiva. Fijaos. Principio de no concurrencia. Ver, esto en principio es fácil, el non bis in idem. Y además esto es muy conocido, digamos, por el público en general. Nadie puede ser castigado dos veces por los mismos hechos, identidad de sujeto, de hecho y de fundamento. Es decir, básicamente en el ámbito de los movemos no puede haber una infracción administrativa y a la vez un delito. Es decir, o es infracción administrativa, infracción tributaria o es delito fiscal. Pero no las dos cosas. Y no puedes sancionarle por las dos cosas. Entonces, ¿cómo se conecta con el delito fiscal? Es el nuevo título 6 de la Ley General Tributaria, que a lo mejor lo habéis estudiado ya. Cuando la administración estima que hay indicios de delito, dirá, bueno, paso el tanto de culpa al Ministerio Fiscal o al juez, pero continúo el procedimiento de gestión normalmente, salvo en los casos tasados que se diga que no, la inspección, la recaudación, eso lo sigo, eso no lo paro y liquido. Pero sancionador no puedo iniciar, porque he mandado el tanto de culpa al juez o al ministerio. ¿Qué puede pasar? Que haya respuesta penal. Si hay respuesta penal ya no puede haber respuesta administrativa. Si no hay sentencia, o sea, la sentencia no es condenatoria, entonces sí que nos la devuelven. Es decir, si yo he defraudado 300.000 euros, pero resulta que el juez dice que no hay delito fiscal, ¿por qué? Porque considera que simplemente he sido un descuidado, pero no soy culpable. Es decir, yo soy un descuidado, soy una persona que estaba mal asesorada, pero no lo hice a sabiendas, lo he hecho sin querer, era un tema confuso, en fin, lo que fuera.
me considera no culpable porque no es un delito bien. Entonces, ¿qué hace? Lo devuelve a la administración. Y no es que yo me vaya de rositas, sino que esa defraudación de 300.000 euros vuelve al inspector de Hacienda y me dirá que, bien, delito fiscal no hay, pero como la infracción no me hace falta el dolo, sino que basta que usted sea descuidado para que se la impute, me castigará por infracción tributaria. No habrá non bis in idem, no hay delito si hay infracción. Si hubiera delito, no habría habido infracción. Lo único que tiene que tener en cuenta la administración es que, de acuerdo con los hechos probados del juez. ¿De acuerdo? Siempre de acuerdo con los hechos probados del juez. Esto ha pasado con muchos futbolistas. Algunos les condenan por delito, ¿de acuerdo? Y entonces ya hay una sanción administrativa, el caso Messi, ¿verdad? Y hay otro que el delito dice, no hay delito, pero lo devuelven a la administración y el inspector viene detrás, ¿de acuerdo? Y ahí no hace falta probar que no sabía nada, que tal, que no sé, qué está pasando mucho, sobre todo con eso, con deportistas, artistas, en fin, os cuento, nada que no sepáis, si veis la televisión o leéis la prensa, este tipo de cosas están a la orden del día. Evidentemente, ¿qué puede ocurrir? Que hubiera un primer pronunciamiento administrativo donde sancionen por infracción. Y luego se descubre que hay también delito. Entonces, ahí podríamos ir al delito, se descontaría, claro, porque el que puede más puede menos. Entonces, evidentemente, ahí se descontaría, se sancionaría por el delito y se descontaría la multa puesta en el ámbito administrativo, lógicamente, para no hubiera esa coincidencia. Bueno. Eso es básicamente la no concurrencia de infracciones de delitos. Sin embargo, una cuestión de la no concurrencia es, bueno, aquí veis, dentro de la no concurrencia he hablado de la concurrencia con el delito, la no concurrencia con el delito, y otra es que en algunas infracciones, las que vamos a estudiar, sobre todo las de perjuicio económico directo, las más importantes. Perjuicio económico directo, digamos, la que estamos todos pensando, oye, pues no he declarado, he ocultado datos, he falseado, como consecuencia de eso, pues he pagado mucho menos de lo que tenía que pagar. Bueno, en esos casos, dependiendo de las circunstancias que concurren, hay criterios de graduación de la infracción. La infracción es la de 191, que es la infracción tipo, pero si he falseado contabilidad, si he hecho no sé qué, o sea, van agravando la infracción. Bueno, pues si un criterio lo he utilizado para graduar una infracción de estas, luego no la puedo sancionar de manera independiente esa. Por ejemplo, si he falseado la contabilidad y me sancionan de manera grave o muy grave la infracción general de 191 por falsear la contabilidad, luego no me pueden castigar por infracción de los deberes contables, que es una infracción independiente. Claro, lógicamente, porque eso sería un bis in idem. Sin embargo, existe el principio de concurrencia y ese sí que tenéis que tenerlo muy claro ya desde el principio. Es decir, que si por una misma conducta o unas mismas conductas cometemos varias infracciones, nos castigan por todas. El concurso es, aquí se suman. No hay no, se suman. Y aquí la Ley General Tributaria, además, esto no os dice mucho ahora, pero luego os dirá. La sanción derivada del 191 es compatible con el 194 y el 195. La del 198 con el 199 y el 203. Eso es un ejemplo. Pero, ¿qué es lo que qué hay detrás de eso? Que el que resulta que presenta una autoliquidación, una solicitud, una autoliquidación en el IRPF, con solicitud de devolución de menos 50 euros. ¿Vale? Una solicitud de devolución de menos 50 euros. Y antes de proceder a la devolución, la administración demuestra que está mal, que hay omisión de datos y falseamiento de datos. Y que, por tanto, la autorización correcta no es menos 50, sino más 500. Bueno, pues, por una parte, ha habido una infracción tributaria porque ha habido deuda dejada de ingresar y, por otra parte, se ha cumplido el 194, que es solicitar una devolución indebida sin llegar a obtenerla. Pues se sancionan por los dos. Por eso digo que hay algo detrás de todo esto. Esto lo veremos en su momento. Y lo mismo, si hemos en un procedimiento inspector, pues el artículo 103 habla de resistencia a la autoridad, obstrucción a la actuación de la administración o de la inspección. Bueno, pues eso es compatible con el resto de infracciones. ¿De acuerdo? Insisto que más que decirlo ahora, lo veremos en su momento. Esto es otra cuestión que tiene que ver con la concurrencia, pero no de la infracción, sino de las sanciones. Es decir, cuando se imponen sanciones, claro, desde el punto, no son compatibles con determinadas figuras, porque es una reacción del ordenamiento distinta de otra. Pero, claro, en ámbito recaudatorio, una sanción no deja de ser una deuda a la administración, aunque sea específica. Por tanto,
Dice, es compatible con el interés de demora y los recargos del periodo ejecutivo. Claro, si la sanción no la pagamos, nos pone sanción de 200 euros y no la pagamos, devengará interés de demora. Por tanto, la sanción es compatible con ese interés de demora, lógicamente. Y con los recargos del periodo ejecutivo, los recargos de recaudación, los puros, o sea, los de antes de apremio. Si la sanción no la pagamos, además de interés, recargos de ejecutivo o de apremio, lógicamente. El otro principio que nos queda ver para cerrar es el principio de responsabilidad subjetiva. Esto os lo voy a tratar de resumir. Es importante que tengamos claro una idea básica, ¿vale? A diferencia del delito fiscal, es un delito doloso, es decir, intencionado. ¿Qué significa eso? Que el autor, el infractor, tiene que ser consciente de que está cometiendo una acción típica, en este caso un delito, y de sus consecuencias. Es decir, a diferencia de eso, delito fiscal, delito doloso, en la infracción tributaria se castigan por negligencia. No hace falta demostrar por parte de la administración que el autor, el infractor, tenía intención de cometer una infracción tributaria. Basta con imputarle la infracción a título de imprudencia, a título de negligencia, es decir, que es un descuidado, que no puso el cuidado objetivamente debido para evitar que dejara de declarar, que no se olvidara de esos documentos, que no se olvidara de estos datos, es decir, que en cuanto sea levemente descuidado, ya le sancionamos. Porque basta la negligencia, en cualquier grado. Básicamente, ¿esto qué implica? Una cuestión casi de automatismo. Mira, tenías que incluir todo esto en la declaración. ¿No lo hiciste? Entiendo que fuiste descuidado. Sanción. ¿De acuerdo? Y de hecho, eso que tiene dudosa legalidad, porque la negligencia habría que probarla también, pero en fin, eso que da muchas facilidades, entiendo también que por lo que se persigue, ¿no? Muchas facilidades a la administración, se ve en justamente la regulación de los casos en los que se excluye la responsabilidad por infracciones. Esta cuestión de automatismo se ve en las causas de exclusión de responsabilidad. Fijaros que el artículo 169.2 nos dice quiénes no cometen infracciones. O sea, las causas que eximen de responsabilidad por infracciones. Fijaros, están pensando más en una cuestión casi automática, un sistema de responsabilidad objetiva. Cuando no se comete infracción, los que no tienen capacidad de obrar en el orden tributario, lógicamente, si no te puedes obligar, difícilmente te podrás incumplir. Que los menores, lógicamente, pues responderán a sus representantes, pero no ellos. Eso es evidente. Cuando concurra fuerza mayor, evidente, eso habrá que verlo. En su caso, cada caso veremos a ver si concurre una fuerza mayor, eso será complicado. Cuando deriven de una decisión colectiva para quienes hubieran salvado su voto o no asistieran a la reunión que se decide la misma. Bueno, por poner algo que entendáis de una manera muy clara. Si el Consejo de Administración de una sociedad decide falsear la contabilidad para no pagar el impuesto a sociedades y hay 3 consejeros que dicen que sí y uno que dice que no, el que salva el voto no comete infracción. Lógicamente no hay acción típica. Claro. Pero es evidente, aunque no lo dijeran, que no ha sido negligente. Cuando se haya puesto la diligencia necesaria, lógicamente, si resulta que se comete la infracción por imprudencia o negligencia, si pones diligencia, no cometes la infracción. Aunque eso lo vamos a ver ahora. Y deficiencia técnica de los problemas informativos. Claro, si el dejar de ingresar, es decir, si el haber pagado de menos o el haber hecho mal la declaración no es culpa tuya, sino el programa padre, o el programa de renta o el programa de sociedades, evidentemente no es culpa del infractor. Como veis, solo se salva uno en casos evidentes. Los de capacidad de obrar, como no tienen, si hubiera infracciones, no responden ellos sino los representantes legales, que son los que la tienen, lógicamente. No es eso lo que me preocupaba. Este es realmente el asunto clave en las infracciones desde el punto de vista de la culpabilidad, para entender la responsabilidad subjetiva. Es decir, ¿quién no comete infracción? El que actúa con diligencia importante, diligencia necesaria en el cumplimiento de la obligación. ¿Cuándo hay esa, según la ley, cuándo hay esa diligencia? Cuando se haya amparado, bueno, dejo la primera, que es la única que me sirve. Las demás, cuando se haya ajustado su actuación a los criterios manifestados por la Administración Tributaria competente en publicaciones y comunicaciones. Es decir, cuando el criterio por el que yo actúo sea el administrativo, que esté publicado. Y los demás son lo mismo. Cuando se ajusta a los criterios manifestados en la consulta, si hay una consulta tributaria que ha hecho otro obligado, le han respondido, hay una acción administrativa en un sentido, y a mí me sirve porque estoy en misma situación de hecho, y me baso en ello, lógicamente, como actúo con criterios administrativos, no cometo infracción. Lógico, pues es evidente. Y lo mismo si me ajusto a lo que dice la administración, evidente. Pero el primero, que es la última es
que está en los casos de que haya conflicto, este criterio de la interpretación razonable no se aplica, o de la licencia de vida no se aplica. Bueno, me interesa el primero, que es el único que sirve en la práctica. El único criterio de todo lo que os he contado, ¿vale? Que está en la ley. En la práctica está dando jurisprudencia, está dando conflictividad desde el punto de constante desde hace años, desde el punto de vista administrativo y, por supuesto, jurisprudencial en los tribunales, es ese primero. Según la ley, si tú actúas con base en una interpretación razonable de la norma, el contribuyente, el obligado, el presunto infractor que se ampare su comportamiento en una interpretación razonable de la norma, no comete infracción. Claro, y eso hay que entenderlo y eso hay que valorarlo caso por caso. ¿Qué quiere decir? Que no quiere decir que tenga razón. Es decir, yo puedo actuar de una determinada manera y la administración decir que no es así, que es lo contrario. Pero no por eso me tiene que sancionar, me tendrá que seguir la cuota. Es decir, si la administración me dice que una determinada renta está exenta, o sea, yo entiendo que una determinada renta está exenta del IRPF y la administración entiende que no, que está sujeta, podremos discutir. Pero si me he basado en algo razonable, si era difícil entender o si el criterio es difuso, pues me podrá decir, usted me paga la cuota porque no tiene usted razón. Y yo tendré que pagarla, pero no me sancionará. Otra cosa es que esto es un concepto jurídico indeterminado, se dice así en términos jurídicos. ¿Qué se entiende por interpretación razonable de la norma? Pues en cada caso se verá. Evidentemente, si tengo sentencias contradictorias, pues ya tengo algo en que basarme. Es decir, si me puedo apoyar en que la norma es oscura, en que un juez piensa lo mismo que yo, en que hay doctrina de algún tribunal superior de justicia de por ahí y tal. Pues eso es importante. Aunque haya consultas vinculantes que expliquen la norma. Me pregunta Gonzalo, muy buena pregunta además. Si hay consultas vinculantes que expliquen la norma, esto no es otra cosa que un criterio administrativo. Pero imaginaos un caso en el que haya consultas vinculantes que no que expliquen la norma, sino que lo que están expresando es el criterio de la administración en ese asunto concreto. Bien, pero si yo tengo que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y un juez de no sé dónde, ¿vale?, ha interpretado eso en contra de lo que dicen las consultas de la administración, y yo me he acogido a eso, evidentemente la administración me va a decir, usted no tiene razón, porque yo tengo consultas que dicen lo contrario y voy a aplicar mi doctrina. El inspector tiene que aplicar la doctrina que ha publicado la Dirección General del Tributo, es decir, se acogerá a lo que digan las consultas vinculantes. Y yo diré, bueno, ese es su criterio, pero yo me amparo en que creo que no es así. Y hay un juez en Cantabria que piensa lo mismo que yo. Entonces, ¿qué pasará? Pues que al final acabará en los tribunales. Y el juez de lo contencioso, cuando llegue a los tribunales, dirá, tiene usted consulta vinculante que dice esto, y sin embargo, usted se ha cogido otra interpretación distinta que le permite otra actuación administrativa, otra actuación tributaria. Y yo diré, vale, pues si el juez puede decir que la razón la tiene la administración. Entonces el juez de fondo dirá, el criterio bueno es el de la administración, por tanto, a pagar esto. Ahora bien, le quito la sanción o creo que no procede la sanción porque aunque usted no tiene razón, sino que la tiene la administración, su interpretación era bastante razonable, porque la norma era confusa, porque aun habiendo criterios administrativos, se apoya usted en sentencias de tribunales que dicen otra cosa, y que hay interpretaciones distintas, y tanto la suya como la administración son ambas razonables. Por tanto, puedo decidir que el fondo del asunto tiene razón la administración, pero puedo decir igualmente que no le puedo sancionar, porque la norma era lo suficientemente confusa como para permitir varias interpretaciones. Claro, eso no puede pasar en todo caso. Por eso digo que este criterio, que es el que realmente sirve en la práctica, está dando mucho juego, sobre todo en los tribunales de lo contencioso, es el que realmente nos puede evitar la sanción. Pero, a ver, no vale cualquier caso, porque en cuanto tengamos, no en cualquier caso van a entender que mi interpretación es razonable. Tiene que tener ciertos, no sé, un marchamo de razonabilidad, no sé cómo deciros, ¿vale? Así es. Y habrá que ver caso por caso. Una cuestión que exime, que esto tiene que ver con lo que vimos al principio. Una cuestión que exime de responsabilidad tributaria por infracciones, ¿eh? Cuando regularizamos. Es decir, no habrá infracción tributaria en general
en aquellos casos que el contribuyente presente las típicas complementarias fuera de plazo, subsanando su comportamiento anterior. ¿De acuerdo? Todo ello, ¿por qué? Porque la reacción del ordenamiento en estos casos no es aplicar infracciones, sino los recargos del artículo 27. Me imagino que lo habréis visto, no creo en recaudación, pero lo habréis visto en gestión, que cuando regularizamos fuera de plazo se aplican los recargos del artículo 27, con o sin interés de demora en función de los casos. Eso es la ley la que ha dicho, mire usted, para incentivar confrontamientos voluntarios, en lugar de esperar a que la administración descubra a cada uno de los incumplidores y haya procedimientos de gestión, de comprobación, procedimientos de inspección, todo esto, si pongo una normativa que diga que si ustedes presentan complementarias de manera espontánea, voluntaria no diría, pero de manera espontánea, en esos casos no les sancionamos y le aplicamos el recargo del artículo 27. Por tanto, en esas regulaciones voluntarias no hay infracciones. Ahora bien, hay una trampa en esto. Realmente solo se exime de responsabilidad cuando se aplica el 27. En otros casos, es decir, cuando las infracciones que regularizamos no son de perjuicio económico, es decir, no hay cuotas, yo he incumplido mi obligación de presentar el resumen anual del IVA. Entonces, ahí esa obligación no tiene contenido económico. Ahora la presento fuera de plazo y regularizo. Bueno, pues ahí no se puede aplicar el 27. ¿Ahí evito la infracción? No, pues ahí vamos a ver que no, que ahí, en esos casos, lo que hacemos es atenuar las sanciones, pero no la evitamos. ¿De acuerdo? Por otra parte, por lo tanto, las regularizaciones voluntarias eximen cuando se aplica el 27. Cuando no tienen perjuicio económico, la respuesta es bastante más complicada. Normalmente lo único que hay es una atenuación de la sanción. Por otra parte, dice regularización voluntaria y responsabilidad penal. En el caso del delito fiscal, lo veremos, pero solo lo apunto aquí. En el caso del delito fiscal es mucho más complicado. Es decir, también, si hemos cometido un delito fiscal, lo han visto en el caso de los futbolistas, cometen delito fiscal en el año tal y luego regularizan todos los años siguientes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque también la regularización voluntaria exime del delito fiscal, pero ahí tiene que ser mucho más completa en el ámbito administrativo. No solamente tienen que pagar toda la cuota, no pueden dejarse nada, tiene que ser completa y además pagar recargos, pagar intereses, pagarlo todo, si no tampoco es. Por eso digo que ahí es más exigente. Sí, esto que dices esto es otra cuestión, es Álvaro veo que dice, el caso que sale mejor presentar una declaración extemporánea a ingresar de €1 que presentarla a cero, devolver de €1. Ese es el caso. Ese es el caso, justamente lo que dices, está tan mal hecho, eso es lo que decía del estudio de tipicidad, está tan mal hecho esto que si tú tienes una extemporánea de €1, te va a aplicar el artículo 27. Esto es un recargo, imagínate, de un 20%, poniéndolo por lo peor, un 20% de €1. Sin embargo, si es una obligación de cuota cero a devolver que regularizas, como no se aplica el 27, lo que te hacen es poner la mitad de la sanción mínima. Entonces te ponen 100 euros directamente. Pues claro, no tiene esa cuestión económica. ¿De acuerdo? O sea, no hay esa cuota. Y eso llega al absurdo. Eso es lo que pasa. Vale. De todas maneras lo veremos, ¿eh? Bueno. Sujetos infractores. Mira, aquí tampoco me voy a enrollar mucho con esto. Es muy sencillo. A diferencia de lo que pasa en el ámbito penal, aunque ahora se está arreglando mucho con el tema de las responsabilidades de personas jurídicas, aquí, como no hay que meter en la cárcel al infractor, aquí infractores pueden ser todos. Personas físicas, personas jurídicas y las entidades impersonales. Es decir, cualquier obligado tributario, sea una persona física, sea una persona jurídica, o sea incluso una comunidad de bienes o una herencia yacente que estuviera obligado a lo que fuera, puede ser infractor. Cualquier obligado puede ser infractor. Es decir, si yo herencia yacente tengo que presentar mi declaración trimestral de IVA, o yo, comunidad de bienes, tengo que hacer esto, yo lo hago, el infractor es la herencia yacente o la comunidad de bienes. Si es de impuesto de sociedades, será la persona jurídica, si es la persona física, obligada. Es decir, el obligado, sea quien sea, es el infractor del incumplimiento. ¿De acuerdo? No hay. Como hablamos de sanciones normalmente económicas, aquí no hay problema. Ahí tenéis una lista, cada uno de su obligación, el responsable, el sustituto, cada uno de su obligación, el representante legal, el retenedor
de la obligación de retener, claro, cada uno de su obligación. El responsable no, que el responsable, ahora voy con él, serían los principales, el contribuyente, el sustituto, el retenedor, el obligado a cumplir determinado deber, el banco que tiene que comunicar unos datos y no incumple su deber como tercero de comunicar esos datos, el que sea. ¿Vale? Una cuestión clave. ¿La responsabilidad por infracciones se extiende a otros sujetos? Aquí, en principio, no. Porque, principio de personalidad de la pena, no. Bueno, aquí hay que ver dos cosas. Primero, fijaos, a diferencia de lo que imaginaos que hay un asesinato, porque lo entendáis de manera sencilla. Hay un asesinato. Y en el asesinato colaboran el autor material, que le pega 2 tiros, el inductor, que es el que ha pagado la recompensa y no sé qué, para que se le peguen 2 tiros al sicario y no sé cuántos, un cooperador necesario, que es el que pone el coche, lo lleva, detiene. Bueno, hay una serie de personas que intervienen en el que se cometa el asesinato y que una persona muera. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace el Código Penal? Castiga a todos. O sea, le mete 25 años al inductor, otros 25 años al que pegó los 2 tiros, otros 20 al cooperador necesario, o lo que sea. Es decir, cada uno pues por responsabilidad, pero van sumando. Cada uno tiene la suya. Bueno, aquí fijaos que no. Es decir, sí, hay una sociedad, imaginaos, hay una obligación tributaria en la que hay 3 contribuyentes, que son, imaginaos que se ha dejado de pagar, yo que sé, el impuesto de transmisiones patrimoniales. ¿De acuerdo? Y son 3 los dueños del inmueble, para la compraventa. Bueno, la sanción será X, en función de que se ha dejado la cuota de sanciones, tanto la sanción que corresponde son 2.000 euros. Pues para repartir entre los 3. Si no son 2.000 euros por sujeto pasivo o porque no, sino que la sanción es económica por esa infracción, los 3 son los contribuyentes y hay que pagar una entre los 3 de tanto dinero. ¿De acuerdo? Que aquí no se extiende, que la responsabilidad es única y es una sanción, y que si hay un contribuyente lo paga él, si hay 20 lo dirá entre 20. Eso es así. No como pasaba en la responsabilidad penal. Ahora bien, dicho esto, y que la responsabilidad no se extiende a los demás, si en principio, si el infractor muere, evidentemente sus herederos no van a hacerse cargo de las infracciones, aunque ya estuvieran liquidadas, o sea, de las sanciones, porque esa personalidad de la pena. Pero, sin embargo, habéis estudiado los responsables tributarios normalmente no responden de las sanciones del autor, o sea, del autor del obligado principal, que sería el infractor. El obligado principal sería el infractor, pues sus responsables, los responsables de este obligado principal, no responden de las sanciones, salvo en algunos artículos de la legislación tributaria que de alguna manera dicen, bueno, se ha participado en la comisión de las infracciones, sí. Entonces, hay algunos artículos donde sí se responde de las infracciones. Por ejemplo, en el caso de los administradores, está claro, la sociedad, en el impuesto de sociedades, cuando se incumple el impuesto de sociedades, es la sociedad la infractora. Pero si la sociedad no paga, se declara responsable, pero fijaros, cuando se declara responsable no es que paguen los dos, el administrador y la sociedad, no. El infractor es la sociedad. Y si no paga, responsable el administrador. Artículos 42 o 43. Y lo mismo en el caso de explotación, el que adquiere una explotación económica y que no haya pedido el certificado correspondiente. Responde de las deudas y de las sanciones del anterior propietario. ¿De acuerdo? Y responde si el otro no paga. Es decir, si ha pagado el anterior, vale, pero si no paga, se transmiten al nuevo. Entonces, si utiliza la figura de responsabilidad, en algunos casos también paga las sanciones. Cosa muy criticable. Lo mismo pasa en la sucesión. En el caso de sucesión de personas físicas, ya os he dicho que no se transmiten las sanciones, pero de personas jurídicas sí. Es decir, como haya sanciones pendientes de sociedades que no se hayan pagado, los socios, si se liquidan las sociedades, si se disuelven, si se mueren, muerte jurídica de una sociedad, en esos casos los socios responden también de las sanciones. También esto es criticado. Pero que os quede claro. Bueno, evidentemente se extingue, esto es sencillo, se extingue la responsabilidad por fallecimiento, como os he dicho, o por prescripción. ¿De acuerdo? Y en el caso de la prescripción, eso lo veremos, extinción de las sanciones tributarias, en el caso de las sanciones, las infracciones se extinguen porque fallece el infractor o porque prescribe. Pero en el caso de las sanciones, como tiene que ver con el pago, pues ya o se pagan, o prescribe el derecho para cobrarlas, o se condonan, o fallecen todos los obligados. También se extendía ya no la infracción, sino la sanción. Esto no tiene mucha complicación.
Clases de sanciones. Las que vamos a estudiar. Bueno, básicamente esas sanciones son pecuniarias, ¿de acuerdo? Lo que pasa que en algunas, básicamente, las principales, algunas son fijas, 100 euros, 200 euros, 300 euros, lo que sea, o 20 euros por dato, no sé qué, fijas, o las que nos interesan, las más importantes, son multas proporcionales. Es decir, la ley dice que la sanción será, por ejemplo, cuando hemos defraudado X de cuota, la infracción será del 50 al 100% de la cuota dejada de ingresar, de la base de la sanción. Del 100 al 150% de la cuota dejada de ingresar, de la base de la sanción. Es decir, multas proporcionales que van de un sitio a otro y que hay que graduar. ¿De acuerdo? De un máximo y un mínimo. Además de las sanciones pecuniarias, que son las normales, puede haber unas sanciones adicionales, no pecuniarias, que son accesorias. Esas son, en los casos más graves solamente, eso lo vamos a ver. En los casos más graves, además de la sanción que corresponda, la ley permite que se pueda poner otras sanciones, que las tenéis ahí. Prohibición, si es una sociedad, prohibición de contratar con o un empresario o un profesional, prohibición de contratar con la administración, pérdida de derecho a obtener subvenciones, ayudas públicas, son sanciones, sanciones accesorias a la principal, que es la de multa. Vamos a ver básicamente la de multa, solo esto es para los casos. Una cuestión última que nos queda en cuanto a las sanciones, y esto sí que es muy importante que lo tengáis en cuenta ya porque nos sirve para ser el primer elemento que vamos a ver de cuantificación de las infracciones. Una vez que hemos visto que se ha cometido una infracción, lo primero que tenemos que ver es de qué tipo es, de qué artículo hemos cometido infracción del artículo tal, vale. ¿Cuál es la sanción que le corresponde? Esta, vale. Ya tenemos cuantificada la sanción. A veces este procedimiento de la infracción del artículo tal, la sanción son 200 euros, eso será muy fácil, pero la mayor parte de las veces no pasa esto, sino que tenemos una infracción del artículo 191 que hay que cuantificar y para eso tenemos que decir qué criterios concurren de calificación, qué criterios concurren de graduación, una serie de criterios y un procedimiento más o menos largo hasta llegar a la sanción. Bueno, una vez que la tenemos puesta, como ya conocéis seguramente por inspección o por gestión, la ley permite reducir el importe de la sanción cuando el contribuyente, cuando el infractor, ¿vale?, esté, o el interesado dice ahí, esté conforme, ¿de acuerdo? ¿Por acuerdo o por conformidad del interesado? Vamos a ver con qué. Vamos a ver con qué. Es una reducción por conformidad. De esto algo sabéis. Y hay dos supuestos distintos, y que tenemos que tener muy claro cómo se diferencian. Hay dos supuestos. Primero, conformidad con la liquidación. Es decir, lo normal es que la infracción se ha descubierto en un procedimiento de comprobación. ¿De acuerdo? Lo normal es que la infracción la hemos descubierto la administración en un procedimiento de comprobación. Se deriva de una regularización. Deriva de una inspección, deriva de una gestión. Y deriva de ahí. Y ahí se ha descubierto la infracción. Entonces, si deriva de ahí y estamos conformes con la liquidación por la que se regulariza la situación tributaria, es decir, estamos conformes con la liquidación administrativa, la que ha salido de inspección o la que sale de gestión, en esos casos, una consecuencia en la sanción. O dos, conformidad con la propia sanción. Por lo tanto, dos cuestiones distintas. Las dos reducen nunca la cuota, las dos reducen la sanción. No es que reduzcan la cuota, no, la cuota no se reduce la sanción, pero por dos cuestiones. Por estar conforme con la liquidación, que es lo que quiere la ley. La ley quiere evitar la conflictividad administrativa. Es decir, mire usted, que la conflictividad administrativa y judicial. Es decir, si usted no recurre, como no le puedo dar cuota, porque eso me lo prohíbe los principios tributarios, sin disponibilidad del crédito, yo no le puedo quitar cuota ni condonársela. Pero si usted no recurre, le quito parte de la sanción. Y segundo, si además está conforme con la sanción, le quito más, incluso. Bueno, ahora me he ido. Espera. Que me he ido. No sé, estaba. Voy a volver a llegar. Estábamos en el. Que le daba otro, pero ahora llegamos. La conformidad con la liquidación. Bueno, aquí. Vamos a ver la primera parte. Conformidad con la liquidación o con la regulación práctica. Es decir, estamos hablando de
que la infracción se ha descubierto en un procedimiento de liquidación o de comprobación en fase de gestión. Por tanto, ¿estamos conformes con esa regularización? Sí. En el caso de que el procedimiento derive de gestión, como no hay actas de conformidad, porque en gestión no hay actas de conformidad, como sabéis, ¿cuándo estamos conformes? Cuando no recurrimos. Es decir, si la regulación viene de verificación de datos o de comprobación limitada, no recurrimos. Entonces, si no recurrimos, ya se entiende que estamos conformes. Es decir, no haber presentado recurso o reclamación contra la liquidación resultante de esos procedimientos. O bien, si deriva de inspección, ¿cuándo se entiende que estoy conforme? Cuando o bien suscribo acta de conformidad o bien suscribo acto con acuerdo. ¿De acuerdo? Si viene de gestión, bastará no recurrir la liquidación. Si viene de inspección, aparte de no recurrir, es que tiene que venir o una acta con acuerdo o una acta de conformidad. ¿Qué se reduce? Pues si estamos de acuerdo con eso, se reduce un 30% la sanción. Esta reducción solo se aplica a las infracciones de los artículos 191 y 197. ¿Por qué? Porque son las únicas que derivan, son las más importantes, porque son las que derivan de procedimientos, son las que derivan normalmente de procedimientos de verificación de este tipo. O sea, normalmente las que derivan de procedimientos de comprobación son esos artículos, los más importantes, cuando han descubierto la cuota dejada de ingresar y tal, derivan de la tipificación de esos artículos, de esas infracciones, vienen de o de inspección o de gestión. Y por tanto, a esas se aplica la reducción. ¿Cuándo se pierde esta reducción? Lógicamente, pues si se incumple lo anterior. Si se recurre contra la liquidación. Si se recurre contra la liquidación, se pierde. Ahora bien, no se ve afectada si se recurre contra la sanción. Eso es lo más importante. ¿De acuerdo? Que tenéis que tener muy claro. Si hemos firmado en conformidad y no recurrimos, o bien viene de gestión y simplemente no hemos recurrido a la liquidación donde nos han regularizado y luego nos sancionan por lo que lo deriva de esa regularización una infracción, la han descubierto y nos sancionan, la sanción se reduce en un 30% automáticamente siempre y cuando no hayamos recurrido esas liquidaciones. Eso no impide para nada que recurramos la sanción. Si recurrimos la sanción, no perdemos esta reducción. Que quede muy claro, ¿vale? ¿De acuerdo? Que si una regularización que viene de gestión o de inspección, con la liquidación estoy conforme y no la recurro, automáticamente me quitan la sanción en un 30%. Con independencia de que no esté nada de acuerdo con la sanción y luego recurro a la sanción. Eso da igual. La sanción está reducida. ¿De acuerdo? En el caso de actos con acuerdo, la reducción es del 50, porque son actas tasadas, como sabéis, que no se pueden recurrir. El 50, ahí ni siquiera el 30, el 50. Ahí tenéis un ejemplo. Simplemente. Un ejemplo muy claro. ¿Vale? Pues una sanción, bueno, sería, digamos que lo primero no sabemos todavía, pero imaginemos que ya ha habido incrementos, están cuantificadas y luego nos quitan el 30% y la sanción sería eso. Pero bueno. Segunda reducción. Reducción con la sanción. Esta ya no se trata de que esté conforme con la liquidación, sino que la propia sanción me gusta o no, estoy conforme con ella. Vamos, o sea, me gusta, estoy conforme o no con ella. Esta se aplica a todas las infracciones. Y si fuera procedente la anterior, esta sería adicional. ¿De acuerdo? Es decir, evidentemente, en el caso de cualquier infracción que no dé de un procedimiento de gestión de inspección, esta es aplicable, solo esta, la otra no sería. Pero si es aplicable la otra, esta es además de. ¿De acuerdo? Puede ser aplicable la primera y no la segunda. No podría ser aplicable esta si no es la primera. ¿De acuerdo? Es decir, tampoco tiene sentido. Si tenemos una regulación que viene de gestión o de inspección y yo recurro a la liquidación, ya no se aplica ni la primera ni la segunda. Eso está claro. Si solo recurro a la sanción, se aplica la primera, pero no la segunda. En el caso de que sean otras infracciones que no tienen nada que ver con esto, que no vienen de gestión ni de inspección, se aplicaría solo esta si estamos conforme con la sanción. ¿Cuándo se entiende que estamos conforme con la sanción? Pues se entiende que o bien la pagamos, se irá para atrás, para adelante, espera. Vale, o la pagamos en plazo voluntario, con el plazo de aplazamiento se lo han dado, y además no la recurrimos, ¿de acuerdo? Es decir, para que se aplique esta reducción, que es de un 25% adicional al anterior, primero se aplica la otra y luego esta. Primero la del 30 y a lo que nos dé esta del 25. Para esta, lo que es necesario es pagar la sanción y además no recurrirla. Eso es lo que es necesario.
Ahí tenéis las dos, si se aplicaba una y luego se aplica la otra. Insisto que se puede aplicar solo la primera y no la segunda, pero no se puede aplicar la segunda si no se ha aplicado la primera en el caso de las infracciones que deriven de inspección o de gestión. Si no hay, si es una infracción, lo que sé, no atendemos a un requerimiento del inspector y nos sancionan por no atender el requerimiento, que ahí no viene de ningún procedimiento, viene de eso, pues solo aplicaría esta, no la anterior. Ya está. Claro. Normalmente nos van a notificar ya, cuando nos notifiquen los expedientes sancionadores, o sea, las sanciones resultantes de procedimientos sancionadores, normalmente nos notifican ya, la liquidación siempre la notifican reducida, presumiendo que vamos a hacerle caso. Presumiendo que vamos a hacerle caso, es decir, que no vamos a recurrir, no sé qué. Y si luego recurrimos, dice el importe de la reducción se exigirá sin más requisito que la notificación al interesado cuando se recurra. Sí, hacen eso, pero si recurrimos, te la vuelven a notificar sin la reducción. ¿De acuerdo? También los responsables tributarios se pueden beneficiar de ello. Bueno, y aquí voy a parar. Además, ahora son las 7. Voy a parar de esto y vamos a ir al caso práctico. Vamos a ir al caso práctico. A partir de aquí, digamos, a partir de esta primera introducción general, ahora vamos a ver lo siguiente que nos toca ya, que empezaremos el próximo mes, la parte general de las infracciones, sobre todo vamos a ver las infracciones de proceso económico directo y vamos a empezar a hacer casos. Pero antes de empezar a hacer casos, vale. Yo creo que se ve bien. ¿Vale? Y ahora sí que os quiero oír a vosotros, ¿vale? Hasta ahora he hablado yo y demasiado, me habéis hecho alguna pregunta, pocas, yo esperaba que me hicieras más, pero esto es lo que quiero que hagamos ahora hasta el final de la clase. El que penséis, ¿de acuerdo? Que penséis este caso práctico número 1. Y os voy a dar un rato para lo que lo penséis, ¿de acuerdo? Fijaos. Y lo vamos a corregir aquí. Se trata de, con lo que ya sabéis y lo que os he dicho, es decir, en atención a los distintos mecanismos previstos en la Ley General Tributaria para dar respuesta a los supuestos de incumplimiento del ingreso en plazo, recargos, intereses, apertura de expediente sancionador, hay que decir cuáles son aplicables en cada caso. Entonces, es verdad que esto está en la Ley General Tributaria, básicamente, pero es verdad que no sabéis, o sea, aquí no hay que resolver si es una infracción del artículo 191 o del artículo 198 o es del 194. No. Lo que tenéis que decir es comportamiento que se sanciona, es decir, va a haber sanción. Apertura de expediente sancionador, si queréis, para ser más técnicamente correcto, apertura de expediente sancionador. O bien, aquí habrá intereses de demora nada más, que eso lo podéis saber. O bien, se aplicarán los recargos de recaudación del artículo 28. O bien, los recargos del artículo 27, los recargos por regularizaciones. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenéis que ver. Eso es lo que os pido. ¿De acuerdo? Y pensadlo un momento y lo vamos a ir haciéndolo. Podéis ir haciéndolo lo tenéis ahí, lo podéis ir haciendo en el ordenador, en un papel, donde queráis. Pero vamos a ir resolviendo este caso. Y quiero que aquí yo os voy a preguntar y vais a intervenir. ¿De acuerdo? Ahí tenéis varios supuestos y vamos a comentar uno a uno. Insisto que quiero que lo penséis. Si tenéis la Ley General Tributaria, os va a servir porque no hace falta nada más. Y no, insisto, solo hay que decir recargos del artículo 27, luego vamos a ver cuál es, recargos del artículo 28, intereses de demora, nada, la reacción es nada, o apertura de expediente sancionador, o varias cosas, igual son varias cosas las que hay que, en un caso, esto y esto. ¿De acuerdo? Yo quiero que lo penséis y lo vamos a ir resolviendo enseguida. ¿De acuerdo? Y, insisto, para esto sí que os diré, no solo que, sino que ya la respuesta será micrófono abierto. Aquí intervengáis, me decís, soy yo, y yo os abro el micrófono y sí que quiero escucharos. Hombre, me encantaría también escucharos y veros, pero por lo menos escucharos, ¿vale?
Adelante con ello, os dejo unos minutos para que lo penséis y enseguida volvemos a ir resolviéndolo, porque quiero que lo vais haciendo. Adelante. Decir más cosas. Está bien. Sí, sí, está, sí. Sí, sí. No, pero tú.
Bueno, si me escucháis. Me imagino que sí, porque no ha cambiado nada. Vale, vamos a ver. Vamos a ir haciendo el caso poco a poco, vamos a ver las cuestiones que nos plantea y ahora, insisto, que es donde tenéis que intervenir, ¿vale? Y me gustaría escuchar. Se trata de ver supuestos no complicados, sino supuestos, digamos, bastante habituales, entre comillas, de la práctica tributaria, de los procedimientos, sí, conectados entre sí, en esa práctica tributaria, cuál sería la reacción del ordenamiento. Insisto que en este caso práctico cero, será un caso práctico cero, el que hemos llamado caso 1, es para discriminar lo que es infracción y lo que no. Ese es el sentido que tiene este caso. No vamos a profundizar mucho más, insisto, ni en el contenido de la infracción, ni mucho menos. Pero bueno, ya nos sirve para muchas cosas y que creo que es importante situar el perfil, o sea, saber situar el perfil de las infracciones respecto de otras figuras afines, para decirlo de alguna manera. Un contribuyente del impuesto X que presenta declaración, no autorización, declaración, por el impuesto transcurrido 2 meses desde que finalizó el plazo. No existió requerimiento administrativo. Fijaos, este es el típico supuesto de regulación tardía sin requerimiento. 2 meses tarde, sin requerimiento administrativo. ¿Cuál es la reacción del ordenamiento ante este incumplimiento? Decidme. A ver, dice María, recargos por extemporánea. Dice Alejandro, recargo por extemporánea. Nerea dice, procedimiento recaudatorio sin sanción. ¿No sería más fácil con el micrófono que me lo contarais? Aplicación del artículo 27. Ni interés de demora. Nerea, vale. Ya. Mira, vamos a hacer una cosa. De momento, voy a abrir a... Espera un momento. He desbloqueado el micrófono de María, que está hablando, de IDE. Espera un segundo. Vale. Espera. Es que tengo arriba ese... acabo de quitar el de María. Bueno, voy a quitar de 2 en 2, ¿vale? Venga, primero el de María y el de Nerea. Estabais ahí y luego voy con... Vale. Espera. Así. ¿Me oís, María y Nerea? Sí. Vale. Estabais contando. A ver. Y luego seguimos así con... porque por no poner todos, luego pondremos otros 2 y así os voy viendo. O por lo menos os voy escuchando. Os he quitado el micrófono. ¿La cámara os la quito o no? Sí. También, así os veo. A ver. Vale.
No, a María no la veo. Y a No, Nerea, no, a ver. es que yo te he dicho que quitaras la cámara. ¿Que quitara la cámara o que no? Que sí. Vale. Pero es que estoy intentando, a ver. María me sale una M, no me sale, no te veo, Ya solo me puedes escuchar. claro. Solo te puedo escuchar. ¿Y a Nerea? Nerea, ¿te puedo escuchar o ver? ¿O solo te puedo escuchar? Antonio, perdona, a Nerea no le has desbloqueado el micrófono, Pues el audio. Ahora sí. a ver. Ahora sí. Vale, yo ahora tengo a María, que la puedo escuchar. No la veo, pero la escucho. Bueno, es igual. María, dime este primer supuesto, ¿vale? Me decías que ¿Se me escucha? si a Nerea y a María os escucho a las dos. No os veo, pero os escucho. Bueno, es igual. Que os escuche es suficiente. Vale. ¿Qué me decías de este primer supuesto? Que sería recargo de qué artículo? Artículo 27. Artículo 27. Recargo del artículo 27. Y exactamente decíais recargo del 5 y sin intereses o con intereses. El recargo del 5 es por el plazo, ¿no? Porque no han pasado 3 meses. Sí. Es así, ¿no? Sí, vale. sí. ¿Con o sin intereses? Sin intereses. Sin intereses. Y sin sanción. Porque estamos aplicando el artículo 27 directamente. Vale. Yo creo que aquí no hay ninguna duda. Solo tengo una pega, por decir algo, ¿eh? Está bien. Es decir, hasta aquí todo correcto. Pero, ¿y si fijaros que está el contribuyente de impuesto X que presenta declaración, 2 meses tarde y no ha existido requerimiento. Recargo del 5% de la cuota que le salga sin intereses. ¿Y si la cuota fuera cero? Pues entonces no habría tampoco recargo, ¿no? Porque no Claro, pueden aplicarlo sobre ningún importe. claro. Y dice Álvaro, 100 euros. ¿Te refieres a que entonces qué es lo que habría, Álvaro? Sanción. Claro. Es decir, el mismo comportamiento, Álvaro, el mismo comportamiento, ¿de acuerdo? El mismo comportamiento es, si resulta que hay cuota a ingresar, aplicamos el artículo 27, 5% sin intereses. Pero como resulte que la cuota es cero, no podemos aplicar el artículo 27 y, por tanto, nada impide que pueda haber una sanción. ¿De acuerdo? Esa es un poco, digamos, la estupidez de esta normativa. Porque, claro, resulta que no se puede aplicar el artículo 27 y no hay cuota a ingresar. La declaración sería simplemente del artículo 128-129, con lo cual, como la regulación es voluntaria, simplemente se rebaja la sanción a la mitad. Nadie impediría esos 100 euros que decía. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Sí, sí. Vale. Ahora, bueno, cierro los vuestros y voy a abrir el de Álvaro y alguien más, y así vamos viendo. El siguiente sería, bueno, antes de cerrar, el mismo contribuyente, una vez que recibe la notificación de la liquidación tributaria por dicho impuesto, deja pasar el plazo voluntario para ingresarla. Directamente con María y con Nerea, que es la que tenía abierta, ahora os cierro y ya te digo que voy a abrir otros. Pero, en este caso, el mismo contribuyente, una vez que recibe la notificación de la liquidación, deja pasar el plazo voluntario. Estamos suponiendo que ha recibido la liquidación con el cargo del 5% y no la paga. ¿Qué pasaría? Que entonces tendría los recargos del periodo ejecutivo. Claro, iría al periodo ejecutivo, es decir, ¿se pondría en marcha qué procedimiento? El de apremio. El de recaudación, digamos, sí, el de la recaudación en vía ejecutiva, justamente. ¿Lo veis? Es decir, sería el primer supuesto es un supuesto de regularización espontánea que dará o no lugar al artículo 27 en función de que la cuota sea ingresar o no. El segundo supuesto es un supuesto típicamente de recaudación. Le liquidan, ya recibe la liquidación, deja pasar la voluntaria para ingresarla. Eso pasa a recaudación ejecutiva. Le aplicarán el recargo del 28 que corresponda. ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Vale. Pues ahora os cierro el micrófono y abro otros dos.
Por ejemplo, espera, que tengo esto. Voy a abrir el de Álvaro. Desbloquear el micrófono. Vale. Y hablo también los de los Alejandros. Yo creo que ya he abierto los tres. A ver si lo he hecho bien. ¿Lo tenéis abierto? ¿O no? No, a ver, aquí me sale. Hola, buenas. ¿Se escucha? Hola. ¿Tú eres? Alejandro Recachá. Alejandro, o sea, que lo he hecho bien. Y Alejandro está. Vale. Y Álvaro. Sí, creo que se me oye ya. Sí. ¿Y el otro Alejandro? Bueno, pues tengo Alejandro Recacha y Álvaro. Bueno, es igual. El otro es que no lo veo. Bueno, es igual. Un contribuyente recibe en enero del 18 notificación comunicando el inicio de actuaciones inspectoras por el ejercicio 14. Ante dicha actuación, presenta autoliquidación en la que declara nuevos rendimientos y la resulta no va a ingresar de 1.000 euros que efectivamente ingresa. ¿Lo veis? Es decir, el contribuyente recibe notificación de inicio de procedimiento. Autoliquida. Una vez iniciado el procedimiento, presenta una complementaria de 1.000 euros e ingresa. Sí, ahora voy a Alejandro Sancho. Ahora voy con Alejandro, que antes... Es que no sé por qué... Vale, Alejandro, ¿estás? ¿El otro Alejandro? Sí. Pues no me deja. Lo estoy haciendo, pero no me deja. Sí, Alejandro, lo estoy intentando, pero no me deja. Desbloquear el micrófono. Ah. No hay manera. Ahora está. Ahora lo has... Ahora me dice que estás. Bueno, a mí no, lo que sea con Alejandro Sancho no me deja. Ya. Bueno, de todas maneras, si no, luego lo intentamos otra vez. Los que estáis allí, os preguntaba a ver, hay un procedimiento inspector y si no Alejandro Sancho, hazlo directamente por el chat. Hay un procedimiento inspector iniciado, se regulariza. ¿Qué pasa entonces? Y se regulariza y se presenta una ingresar de 1.000 euros. ¿Eso cómo lo ves? La pregunta es... ¿no? ¿El qué? Perdón. Que sería simplemente un pago a cuenta. No cambiaría nada. Vale, un pago a cuenta de la liquidación final. Eso es. Vale, y entonces, primera pregunta. ¿Aplicaríamos el 27? No, porque ha habido requerimiento previo. Claro. Y entonces, un pago a cuenta de la liquidación final. Y no evitaría, ¿qué es lo que no evitaría? No evitaría la sanción. En expediente sancionado. Claro, no lo evitaría porque es como si no existiera, como has dicho. Y en el apartado D, dice la misma situación anterior en el caso del contribuyente que presenta esa extemporánea y además no la ingresa. Evidentemente eso pasa a recaudación directamente. Y sería otra vez el 28, eso está claro. Vamos al siguiente delicio y yo lo de Alejandro lo intento, de verdad os lo digo. Pero no hay manera. Alejandro Sancho no me deja de bloquear. Bueno, ahora os voy a abrir. Voy a abrir también el de Gonzalo, a ver si me ahora, dejas. Disculpa, ahora ya me va. No sé, igual solo no sé qué pasaba, pero no me dejaba. Vale, ahora estáis los tres Alejandro. Sí, vale. disculpa.
Nada, vale, que está bien. Luego abriré el de Gonzalo. Bueno, pues entonces vamos al siguiente. Y ya con esto, este y el siguiente ya acabamos. Una promotora inmobiliaria recibe en un procedimiento de comprobación por el impuesto de construcciones un requerimiento para presentar facturas que justifican el coste de ejecución de la obra. ¿Qué hace la promotora? Regulariza, presenta una actuación complementaria y atiende el requerimiento. Luego, en el otro municipio donde hace lo mismo, tiene una obra parecida, también hace una complementaria. Me preguntaba María, perdón, antes de seguir, que en el D, ¿son recargos del Ejecutivo simplemente? Sí, recargos del Ejecutivo. Bueno, en este caso entonces hay una promotora que recibe un requerimiento por el ICIO en un municipio, porque no ha declarado bien el coste de la obra. Y en otro que hace lo mismo, que tiene el mismo problema, presenta complementaria en las dos. Para que veáis, aquí qué pasaría. Aquí se ve muy claro. Hombre, en el caso B, aún no ha habido requerimiento previo. Con lo cual, pasaríamos al artículo 27. Perfecto. Y en el caso A. ¿Y en el caso A? Es un artículo ya 28. No, en el caso A ya no 28. Sanción. Ah, sí, es verdad. Como ha habido requerimiento, no se tiene en cuenta. Es como el otro caso. Será la autoliquidación será a cuenta. Lo que presente será a cuenta de la sanción que no evita la sanción. Vale. ¿Vale? Claro, ya hay sanción al haber habido requerimiento. Claro, no lo evita. ¿Verdad? Eso sería. Bueno, ahora os cierro y voy a abrir a Gonzalo. Y le pregunto ya el último. ¿Podéis cerrarlo vosotros? Es que... Vale, lo cerráis vosotros. Y ahora abro a Gonzalo. Que no sé si puedo tampoco. ¿Está Gonzalo? No sale tampoco. No puedes, no, Gonzalo no puede, está claro. Bueno, pues ya dejamos el caso F, empezamos el próximo día, ¿vale? Si es la hora ya. Y seguimos con el caso F y seguimos con el caso. Bueno, fijaos que lo que pasa es que no sé qué pasa con los micrófonos, que a veces en el caso de los primeros he podido, pero luego un montón de problemas. Eso, y las cámaras no he podido, o sea, he dado las cámaras pero no se he visto. Lo cual me ha dado igual. Claro, dice Gonzalo que yo aquí cojo a Gonzalo, dice le va, y me sale bloquear el micrófono. Le da igual que le dé a bloquear que a desbloquear. Ahora, en teoría, ahora lo tendrías bloqueado, en teoría. ¿Me oyes ahora, Gonzalo? ¿O te oigo? ¿Ves? Y aquí me sale bloqueado. Nada, no hay manera. Vale. Dice que yo tengo la opción de que da la opción a que el alumno hable y luego el alumno es el que tiene que desbloquearlo definitivamente, ¿vale? Pero yo le doy... Vale. Vamos a probar ahí. Yo le doy a... Vale. Yo lo tengo ahora, a Gonzalo lo tengo desbloqueado. Según me dice a mí. Ahora tiene que ser Gonzalo el que se desbloquee. Vale. Bueno, es igual. No, ¿ves? Dice Gonzalo, no le da opción. Pues yo ya, según mi esto, estás desbloqueado. Y aquí me sale bloqueado. Me vuelvo loco. Daniel. No, yo creo que... Mira, Ahora. ¿Y qué has hecho? Nada, que he visto un botón. Ah, ¿ves? Es que yo los desbloqueo, pero luego, claro, tenéis que darle vosotros también, si no, no sirve solo que le dé yo. Bueno, sí, luego está la opción del alumno que tenéis que darle al... Claro, tiene que darle... Bueno, que otro día lo haremos de una manera más ágil porque así ya veo cómo funciona y ya está. Si además era un poco este primer día para que yo manejara y ver un poco cómo ha sido esto,
nos falta hacer la mitad de caso, seguimos el próximo día ya son las 7:30, o sea que seguiremos así y yo creo que más o menos lo que es la dinámica sí que ha funcionado. Esto del micrófono tendremos que hacerlo de una manera y luego, claro, que a mí me gustaría que con las cámaras no he conseguido ver a nadie. O sea, he conseguido oírlos, pero no verlos. Pues más que nada, por lo menos para tener una que también me gustaría, bueno, pues por conocernos, nada más, aunque sea en un momento. ¿Vale? Si no, el próximo día ya habrá ocasión. Pues ya yo por mí he terminado. Daniel, si quieres alguna cosa, si no, nos vemos ya el próximo jueves. Vale, pues en principio, si no tenéis ninguna duda ni ninguna cosa que comentar, nos vemos sí, efectivamente el jueves, porque si mañana... tenéis alguna cosa, sí. Claro, alguna petición, alguna cosa, yo encantado de responderos. Vale. A ver. Vale, pues en principio nos vemos, Antonio, el jueves, que es la siguiente clase. Y el resto, mañana toca desarrollo competencial con Olga Valera. No sé si creo que habéis dado alguna sesión ya con ella. Os daré corregidos, os iré dando corregidos lo que pasa que una vez que los hagamos os los daré corregidos, ¿vale? Que me está preguntando, vale. Perdona, Daniel, me están preguntando, una vez que los hagamos os los daré corregidos, no os preocupéis. Vale. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues te dejo, Daniel. Antonio, muchas gracias. Nos vemos ya directamente, me meto a -4, yo ya creo que me apaño. O sea, directamente me meto a -4 el miércoles. Sí, yo hablaré contigo un poquito antes, 1 o 2 minutos y ya está, ¿vale? Perfecto. Hasta luego. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias. Adiós.